Gracias por seguir con nosotros. Estamos en De la Semana. Ya se lo dijimos, se trata de que una parte de la población dominicana comienza a percibir una especie de sin camino, cierta orfandad, y poco a poco van surgiendo movimientos, liderazgos que plantean cosas nuevas. Uno de los más destacados ciudadanos que comparte esa preocupación y junto con otros compañeros ha iniciado un movimiento voluntariado, convergencia, es el doctor Guillermo Moreno García. Por eso es nuestro invitado esta noche y esa es, por supuesto, la primera pregunta. Bienvenido a De la Semana, doctor. Gracias por esta invitación. Debo dejarle los micrófonos todos para que usted nos explique qué es eso de voluntariado, qué es eso de convergencia, en qué está el doctor Guillermo Moreno García y sus compañeros. Bueno, el 28 de noviembre del 2006 yo hice una alocución al país en la cual anuncié que un grupo de ciudadanos y ciudadanas nos íbamos a constituir en una especie de voluntariado político. Y utilizamos el nombre de voluntariado porque de eso se trataba, de ciudadanos que voluntariamente asumíamos el deber y el compromiso de comenzar a trabajar, a buscar, para encontrar salidas en un sistema político y en una sociedad donde uno siente que una parte mayoritaria de la sociedad está excluida de la toma de decisiones y de la participación en modelar su presente y su futuro. Bueno, esa primera locución, en esa locución yo anuncié que iniciaba un proceso de visitas, contactos con muchísimos organizaciones y movimientos de la sociedad dominicana, tanto políticos como ciudadanos. Y efectivamente, durante más de 3 o 4 meses, estuve en muchos lugares del país, todos los lugares donde tenía algún contacto o donde alguien se interesaba y me invitaba, iba. El 12 de abril hice una segunda locución y un poco pasé balance a ese proceso. Una de las cosas que señalaba ahí era que era sorprendente cómo, sobre todo en la base del pueblo dominicano, más allá de lo que uno ve en la prensa y de lo que ve en la televisión, hay mucha gente organizada y mucha gente de valor y que son grandes reservas. Yo estuve en Puerto Plata, estuve en Navarrete, estuve en Esperanza, estuve en Santiago, en San Francisco, estuve en Bonao, La Vega, estuve en San Juan, Barahona, aquí en el distrito, aquí en lo que era el antiguo Distrito Nacional, en varias zonas. Me reuní con profesionales, con grupos de mujeres, grupos de jóvenes, y es sorprendente, a mí por lo menos, creía conocer un poco, pero fui sorprendido de las grandes reservas que hay entre jóvenes, entre grupos de mujeres, grupos de ciudadanos, sobre todo en nuestras ciudades, en los pueblos, en las comunidades. Y entonces, el 28 de junio, fruto de ese mismo proceso, hice una tercera locución. Okay. Ahora bien, ¿qué pasó en ese periodo? Nosotros, como ese grupo inicial de voluntarios, formalmente no nos estructuramos, porque no se trataba de formar una estructura cerrada, sino más bien de encontrar un espacio o de trabajar en un espacio de participación en el que todo el que quisiera colaborar pudiera colaborar y participar. Y entonces vimos que no se trataba de encuadrar eso en una forma de esas organizaciones cerradas, sino que el 28 de junio, es decir, hace menos de un mes, entonces anuncié en la locución la necesidad de que produjéramos una convergencia de fuerzas sociales, políticas y ciudadanos independientes. Es una especie de cuarta vía, doctor. No, con otro nombre. Esto se llama convergencia. No. Lo de Atué y cuarta vía. No, porque por lo menos lo que uno ve en lo de la cuarta vía es una especie de acercamiento de organizaciones políticas ya estructuradas. Nosotros tenemos una visión un poquito más laxa
Es decir, además de organizaciones políticas, nosotros creemos que la convergencia debe convocar también a organizaciones sociales y quienes deben participar como tales, y también debe convocar a ciudadanos independientes. Porque en eso de la cuarta vía, si se juntan las organizaciones, lo que van es a sumar a los miembros de sus organizaciones. Pero el gran tema es que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas está fuera, no solamente de los partidos tradicionales, digamos, sino también de los no tradicionales. Entonces hay una masa importante de dominicanos que como rechazo, como fastidio, por incredulidad, lo que fuera, está excluida y no participa. De lo que se trata es de ver cómo encontramos formas de integración. Entonces, ahí es que viene el planteamiento de una convergencia para formar, para unir las mayorías, para formar una nueva mayoría, para construir una opción de mayorías. Sin embargo, ustedes tienen un grave problema. Aquí el clientelismo se ha adueñado como nunca de la práctica política. Los principios se han caído como nunca, las ideologías se han suicidado y la corrupción ha tenido en los últimos años pues un destape realmente sorprendente, tan sorprendente como doloroso. Es como si la impunidad fuera una fiesta que no terminara nunca. Están pasando cosas increíbles, hay a veces hasta una práctica de desfachatez y de descaro, con cierta complicidad de la masa votante. A mí me gustaría escuchar su reflexión sobre el grave problema de la corrupción, pero no solamente de la corrupción del Estado Dominicano, porque que hay corrupción en este gobierno, en el pasado, en el que vendrá. No, la crisis de la sociedad dominicana que alimenta esa corrupción también del Estado. O sea, ¿qué hacer? ¿Cómo ustedes se están agrupando? ¿Cuáles posiciones han acordado tomar, acciones han acordado tomar para esta gran crisis social que se refleja mucho en el Estado y en los funcionarios públicos, porque son de quienes nosotros hablamos aquí? ¿Cuál es el discurso contra la corrupción y sus demonios? Bueno, lo primero es que es cierto, la corrupción no solamente es un fenómeno que se da a nivel, digamos, de los altos funcionarios del Estado, se da muy entremezclado con el sector privado. Para que haya un corrupto hay un corruptor, y también una parte importante de la población ha sido maleada por esos usos y por esos hábitos y esas prácticas. A tal punto que el clientelismo, por ejemplo, ha hecho estragos. No solamente hay políticos clientelistas que dirigen o que están en partidos, sino también que hay una masa que exige el clientelismo. Es decir, que hay una correspondencia. Ahora, es cierto, eso es un problema grave. Y parecería algunas veces como que no hay salida. Se parece mucho a lo que le pasaba en este país en la era de Trujillo, que parecía que todo el mundo era trujillista y todo el mundo era del Partido Dominicano, y parecía entonces que no había salida. Y hubo salida. Pero hubo salida, pero hubo salida. Es decir, al final vimos que donde parecía que todo el mundo era del Partido Dominicano y todo el mundo tenía la palmita y todo el mundo decía en esta casa Trujillo es el jefe, y que todo el mundo era trujillista, cuando se comete el ajusticiamiento del tirano, entonces resultó que las masas del pueblo salieron a barrer. Así mismo pasa en situaciones de este tipo, porque en el fondo, tal vez donde nosotros debamos insistir más es, en el fondo del problema, es la carencia de un liderazgo sin autoridad moral. El responsable directo de ese nivel de deterioro de la sociedad. No es la sociedad la responsable de solo, es ese liderazgo que durante 41 años, para tomarlo en el 66, hasta hoy, ese liderazgo ha